Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y sean bienvenidos una vez más a este su bonito podcast. Y estamos aquí de vuelta después de un mesecito de relax, de mucha introspección, de detox de redes sociales y pues de vuelta con este muy bonito proyecto que me encanta, el podcast, para compartir con todos ustedes. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante que me parece a lo mejor importante hablarlo, ya que ahorita quizá para aquellos que son de México o igual y otras partes de Latinoamérica y demás, se han dado cuenta de que quizá ya está en cines esta película de las emociones intensamente. Y bueno, justamente este es un tema del que yo ya quería hablar porque ya había notado como que es un tema muy interesante que también en diversos textos que yo he leído este año justamente se menciona. Entonces, qué mejor que introducir este tema para todos ustedes y que tengan una mirada diferente del cómo se puede trabajar con las emociones y pues cuáles son los efectos que puede tener en nuestro cuerpo y en nuestra salud, ¿no? Que en sí pues nos vamos como a indagar en cómo se puede trabajar de forma emocional, porque ya hay un video acerca de las emociones en general, pero díganme en los comentarios si les gustaría conocer los efectos que tienen las emociones en nuestra vida como parte 2. Y si les interesa, de todos modos les voy a dejar quizá una encuesta ahí por Instagram para aquellos que no me sigan, pues acá se los dejo, @sic.brendaguzbet, o también estamos en Facebook como sic.brendaguzbet. Y pues sin más por el momento, vamos a comenzar con este tema que, para empezar, aunque ya hay mucha información en las redes sociales sobre este tema de lo emocional, me parece pertinente que hablar de esta categoría de lo corporal dentro de lo que es el mundo emocional, ya que a veces solamente se ve como que las emociones son parte del cerebro, de la mente, y que con esto se fragmenta al cuerpo, pero que el cuerpo y los órganos también se ven involucrados en este proceso de vivir las emociones y que al final esto no afecte a nuestra salud. Pues de acuerdo a nuestro autor Sergio López Ramos, la salud de los mexicanos se encuentra en deterioro porque hay una emergencia para hablar de las emociones y del cómo se construye para vivirlas, ya que éstas se anidan en el cuerpo y dan paso a padecimientos, enfermedades crónico-degenerativas, hasta cáncer. Por ello, abrir la conciencia para mirar, darle un lugar a estas emociones, a mi interior, para reconocer si las vivo, las conozco, las identifico, las expreso y sobre todo las suelto. Para esto es necesario dialogarlo y compartir, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar por la definición, ¿no? Aquí tenemos 3 definiciones del qué son las emociones. Para ustedes allá en casita donde nos estén escuchando, para ustedes, ¿qué son las emociones, ¿no? Ustedes cómo pudieran definirlas de acuerdo a quizá lo que han escuchado, lo que han vivido, lo que han leído. Y pues aquí tenemos 3 definiciones, como les mencionaba, que nos dan diferentes autores, pero yo les quiero compartir con más ímpetu la última, que es hacia el cuerpo. Comenzando por la RAE, que nos dice que es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Por otro lado, la UNICEF, que últimamente he visto que está como que muy metido en el tema de esto de las emociones,
Después nos menciona que son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y que todos y todas tenemos emociones y es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados y avergonzadas por ellas. Y pues esto es algo muy importante que quizá podemos profundizar en otro apartado que ya más adelante les podré compartir. Y por último, pero no menos importante, el tema de lo corporal, que son una construcción histórica en las culturas de nuestros días. La globalización a veces quiere ponernos en el punto de que todos debemos de sentir igual. Pero las culturas tienen sus nacionalismos, sus orgullos, sus mecanismos incluso de resistencia para no ser iguales. Somos multiculturales y en el tema de lo emocional también es importante identificar esa diferencia. Y por eso es que a veces dicen que los mexicanos podemos llegar a ser muy expresivos, a diferencia quizá de otros países más fríos, con clima más frío incluso, o países europeos. Y por eso es importante construir una lectura del cuerpo e interpretación que se cruzan con las emociones ancestrales e inmediatas. Podemos así entonces entender que por qué es importante hablar de esta parte de la cultura, porque somos gracias a ella y tenemos gracias a ella una identidad. Pero que esta identidad no solamente depende de lo que está pasando en el presente, sino también de lo que sucedió en el pasado. Y darle un lugar a la historia de las emociones en México. Este autor de verdad que nos llena de muchísima información, de información enriquecedora para comprender una embarrada realmente, no digamos que a profundidad, pero sí una embarrada de lo que es la historia de estas emociones, pero en México y cómo han ido perdurando y se han ido construyendo. El autor es José René Alcaraz González, que participa en un texto maravilloso de las reflexiones para psicólogos en México, que pues ya se los he compartido. Y en esta ocasión nos da una travesía por el cómo en México se fueron quizá sintiendo, pero también anidando y determinando las emociones en los indígenas y posteriormente en ya nosotros, cómo esto puede llegar a tener un impacto porque lo vemos hoy en día. Y entonces, las emociones definitivamente no son como las sentimos, porque no siempre se sintieron de la misma forma, por lo menos aquí en México. Pues todo esto tiene una connotación, tiene un porqué de los diversos sucesos que en nuestra historia fueron aconteciendo, que aunque, como les mencionaba, se encuentran en el pasado, es necesario recordar que ese pasado nos incluye, ya que son nuestras raíces y ancestros. Retomando quizá un poquito de la memoria corporal, y para aquellos que no tienen noción de esto, pues los invito a revisar el video que les dejo por acá en YouTube, o si no, están escuchándonos de otras aplicaciones, pues lo pueden encontrar como que es la memoria corporal, o el cómo se construye la memoria corporal de aquí de nuestro bonito podcast. Y que precisamente es algo que existe en nuestro cuerpo, que es parte de y puede tener de la misma forma un efecto en la memoria emocional. Se puede hablar desde la invasión desde los españoles con esta primera pérdida de nuestra cultura, que sin dudarlo esto se vuelve un proceso psicológico que impacta a nivel emocional a los indígenas de ese tiempo, y se puede quizá llegar a desconocer el cómo era vivida y expresada, pero gracias a la teoría podemos comprender que seguramente hubo un efecto emocional. Comenzando con el primer instrumento que utilizan los españoles para controlar a los indígenas esclavizados, que aunque pareciera chistoso no eran cadenas, era a través de la fe. Estas ideas religiosas que generaban muerte, dolor, odio, resentimiento, deseos de venganza, capaz de generar miedo.
Porque una persona con miedo puede ser capaz de hacer y creer en lo que fuera para que se libre de ese miedo mismo. Y hacía que se despertara en los fieles el temor a Dios. La imagen de un Cristo que tenían como recordatorio y amenaza permanente a los ojos de los indígenas de lo que quizá ya habían vivido o podían volver a vivir. Que pues es la imagen de Cristo ante la cruz, para aquellos que quizá pues la conozcan, ¿no? Y seguramente aquí en México es algo que se conoce bastante, que podemos ver en muchos hogares, en la calle, en las iglesias. Y que el único camino que en ese momento los indígenas podían encontrar como salida era el abrazar la fe cristiana de la obediencia, la pobreza y la humildad, así como explotarlos, someterlos, alimentarlos, pero eso sí, con cierta prohibición de ciertos alimentos, sobre todo el amaranto, en algunos casos carnes y vegetales. Pero, eso sí, les permitían el consumo del alcohol en abundancia con aguardiente. La embriaguez fue buscada para poder encontrar consuelo a todas las desdichas, sufrimientos, para poder adormecer esos cuerpos que sufrían de latigazos, violaciones, maltratos en los infantes y sobre todo la pérdida de su cultura y de su pueblo. Sin poder leer ni escribir, no se les enseñaba, no se buscaba enseñarles a estos indígenas, porque un pueblo que lee y escribe es un pueblo que puede llegar a pensar. Pensamiento que se puede difundir. Y alguien que piensa puede reclamar, hablar y ya no quedarse callado, reduciendo su capacidad de sorprenderse, indignarse y enamorarse. Que quizá en algún momento podamos hacer un episodio sobre eso, porque es todo un movimiento que existe en todos los seres humanos, propuesta de la doctora Norma Delia Durán Amavisca, retomada de la pedagogía de lo corporal, para comprender cómo esto es tan necesario en un ser humano para vivir. Pero también les quitaba esa capacidad de razonar y hasta de la creatividad, sometiendo a este pueblo. Y entonces aquí el autor nos comparte una alimentación pobre para debilitar el cuerpo, alcohol para embotar los sentidos, analfabetismo para atrofiar la inteligencia y religión para atemorizar el corazón. A todo esto, el cuerpo se habitúa al tiempo, inhibiendo emociones, conductas y pensamientos vinculados sobre todo con el enojo para adaptarse y de otra forma sobrevivir. Mecanismo de habituación que se refiere a la capacidad del sistema nervioso para dejar de responder a estímulos o situaciones que permanecen invariables por largos periodos. Algo que se podría conocer como se hace costumbre y hábito, hasta un estilo de vida. Se habituaron a 3 siglos de colonización española, carentes de educación, de buena alimentación y desprendidos de su cultura. Ya ni se preguntaban por qué era así o si se podía vivir diferente. Perdieron esa capacidad de indignarse. El miedo y la melancolía fueron estas emociones dominantes y normalizadas en los mexicanos. Y díganme si no, hoy en día son emociones que también son muy predominantes. Posteriormente, con la Guerra de la Independencia, no crean que cambiaron mucho las cosas, porque esta guerra no fue ni promovida por los indígenas ni por los mestizos. Fue promovida o liderada por los españoles criollos, que fueron discriminados por los peninsulares, los que venían pues de allá de España. La nación mexicana en sí fue un invento de estos grupos de criollos que usaron a los indígenas y a los mestizos para lograr su cometido. Un siglo más tarde, el México revolucionario es movido por los campesinos que se levantan en armas en contra de estos mismos criollos, ahora ricos hacendados, con el gobierno de Porfirio Díaz. La emoción dominante, claro que era el enojo, la ira y el odio por una serie de relaciones sociales en las que el capataz es una figura social,
figura que despierta esta ira porque los indígenas no podían asimilar la tiranía de uno de sus propios hermanos de desgracia y que esos hermanos los tiranizaran y se volvieran en su contra y los traicionaran. De aquí es que se puede provenir la importancia de la lealtad y amistad en los mexicanos, algo que es de alto valor, así como el rechazo que se puede despertar en nosotros a la figura del traidor. Y no me van a dejar mentir porque es algo que al menos yo en esta generación puedo ver en las redes sociales con estos personajes que entonces se vuelve un colectivo el mandar mensajes de odio hacia una persona que de acuerdo a mi visión es un traidor. Y entonces ya se califica ante el ojo público como esto mismo y se ve algo difícil de poder mover porque se alimenta la ira, el enojo, el coraje y se convierte en odio. A casi 2000 años de este México independiente, los efectos de esta historia se siguen haciendo sentir. El claro ejemplo, pues está en lo que les menciono. Porque aunque pareciera que esto ya pasó, realmente es algo que podemos ver hoy en día en el consultorio. Pacientes con emociones dominantes que entonces se dejan llevar por la ira o el enojo de una persona que los traicionó y que esto hace un efecto en su cuerpo. Pero no nos olvidemos de un elemento importante, porque ya fuimos a nuestra historia, a la historia de nuestro país, del lugar en el que nos encontramos, a nuestra raíz. Pero parte de ir a nuestra raíz implica también ir a nuestro origen, al de dónde vengo yo, de la familia en la que yo crecí y me crié. Porque, de acuerdo a la autora Miriam Isabel Arciénega Miranda, la vida emocional se cultiva, enriquece y fortalece a través de la red de interacciones que establecemos con los demás. El primer espacio es la familia, porque son los seres con los que aprendemos a convivir, cohabitar y que nos dan la pauta para desarrollar ciertas emociones, muchas a través de la oralidad, en su trayecto por la vida, en la comunidad, en las emociones y en las experiencias que nos edifican como seres humanos. Es una estructura de acogida que permite soportar las contingencias que impone la vida. No obstante, aunque debería de ser así, no es algo que ocurre en todos los casos, ya que puede ser un ambiente hostil, poco enriquecedor, de sufrimiento y desequilibrio, ignorancia, mal información o malformación e incluso limitante. Y que entonces podemos ver también dentro de estos pacientes que llegan que a veces el primer conflicto por lo cual los motiva a venir es con la familia. Por ello es necesario trabajar las emociones y su vínculo con el espacio familiar, comenzando por reconocer aquellas emociones que se han cultivado en la familia que sin duda pueden ser la consecuencia de cómo las vivamos o no, o del cómo las expresamos o no. Pues a veces mi sentir va ligado con lo que sienten los demás o cómo lo sienten los demás. Pero ¿y qué hay de lo que yo siento? ¿Realmente me enojo como me enojo o aprendí a hacerlo? ¿O me enojo como algún miembro de mi familia? Y les invito a hacer esta reflexión. No con la meta de crear rencor o resentimiento hacia quizá los padres o las personas de crianza, que se supondría tendrían que ser esa guía en nuestro sentir. Pues con la compasión como herramienta, esto nos va a permitir observar y comprender que ellos seguramente tampoco recibieron una guía adecuada y se convierte esto en algo transgeneracional, porque entonces podemos irles a preguntar a nuestros padres, bueno, ¿y cómo sentían sus emociones mis abuelos? Y se hablaba de ello en la mesa, cuando hacían la sobremesa después de merendar o comer, ¿de qué se hablaba? Se habla de los problemas, se habla de las alegrías del día, se habla de los crecimientos o no se habla de las emociones. Y entonces, a ti que me estás escuchando,
tú puedes ser ese cambio para comenzar a hacerlo diferente, a sentir diferente, a expresar diferente y a abrirte a compartirlo con tu familia. Es importante reconocer que sí, la educación que se recibe en la familia está trastocada por esta historia, por la historia, como ya se mencionaba, donde se halla esta religión judeocristiana, que fue una referencia para ciertos padres de familia, para esta educación de alguna forma informal o cotidiana, que viene con muchas carencias o sin estructura, pero son marcadas a veces por la moral brindada por la religión, del deber ser, o de hacer una persona únicamente de bien sin importar lo que sienta. A la par de la política que sustenta la educación basada en la obediencia. A un niño que muchas veces debe someterse y simplemente obedecer, sin pensar en qué es lo que quiere o necesita, por la falta de inmadurez que muchos padres pueden llegar a argumentar y que en vez de ser vistos como guías, son poseedores de su hijo. ¿Por qué poseedores? Porque es mío. Y muchas veces mamá, que está conectada por mucho tiempo a este hijo, claro que va a tener una conexión, pero a veces los hijos de ciertas edades, por esta conexión, llegan a cargar con emociones que no les pertenecen y curiosamente se enferman con mamá, sienten como mamá, y por eso debe de haber esa responsabilidad de soltar al hijo, no para dejarlo ir y que haga lo que quiera, no, sino para guiarlo en su sentir, en que lo que yo siento no necesariamente lo tiene que sentir él o ella. Y que en esta situación se puede olvidar de que se trata de seres humanos individuales que también pueden tener voz y voto. Y entonces llegan los papitos bien preocupados cuando ya pasan a la adolescencia, donde realmente se dan cuenta de que ya los hijos salieron al mundo, empezaron a explorar y tienen otra forma de pensar, que comienzan a argumentar y tienen otras ideas que quizá a su parecer pueden no ser válidas para mí como mamá o papá, pero que yo tengo que enseñarles a respetarlas, así como quizá yo espero que me respeten. Algo que a veces cuesta trabajo, porque si yo no me doy la oportunidad de a mí mismo poder sentir, reconocer y abrirme, ¿cómo espero que mi hijo lo haga conmigo? Hay mucha falta de confianza, hay falta de comunicación y por eso es importante el poder abrirnos a ese mundo emocional para poder guiar a otros. Y digo, no solamente como padres, sino también como hermanos, como compañeros, como familia, si soy psicólogo, si soy maestro, si trabajo, también es importante eso, porque podemos hacer de este espacio un espacio no tan incómodo o tan hostil. Y en lo emocional, al tiempo, si no hay esta guía u orientación adecuada, estos niños crecen con la idea de cómo se deben de sentir y cómo deben de ser, sin darles la oportunidad de que exploren por ellos mismos. Y esto es algo que, retomando esta película que les mencionaba, spoiler alert, en la parte 1 me parece interesante y puedo retomar, aunque hay cosas con las que difiero por ser de lo corporal, realmente puedo retomar la parte en que Riley era una niña que se sentía a veces oprimida por la idea que tenían sus padres sobre ella, de ser una niña feliz, de estar siempre alegre, y que entonces de repente se encuentra con una emoción diferente con la que quizá no está tan identificada y que existe, pero que no le abre ese espacio, y que después, al tiempo, se da cuenta de que en realidad es una emoción que le permite pedir ayuda, que le permite tomar una pausa, comunicarla y compartirla con los demás para quizá encontrar un apoyo en el otro, pero también el poder sanar y liberarse, porque eso también ayuda. Algo que quizá no se habla del todo porque solamente se busca apoyarse en el otro, pero también el punto es poder limpiar. Las lágrimas limpian el corazón. Entonces, por eso a veces los niños se ven conflictuados porque creen que deben de estar bien para mamá o papá,
pero mamá o papá no les enseña que hay otras emociones, hay otros sentires y que está bien y es válido sentirlos. Y se desvalida esa parte, por temor quizá a veces de que mamá o papá estén haciendo mal su trabajo y no se guía de forma adecuada. Entonces, por eso quiero invitarlos a hacer esta reflexión, ¿no? Y a ver las cosas de forma diferente para darle un lugar a todas estas emociones que, bueno, sin duda no es fácil, es un trabajo que requiere ir hacia atrás y a veces en terapia, pues por eso se necesita de alguien para poder ir adentrándose en ese mundo emocional que quizá al principio pues sea muy sencillo, pero al final puede convertirse en ir a un abismo oscuro en donde pues implique ver la sombra. Y que sí, la familia es un pilar en esta parte, en eso del sentir y emocionar, pero la educación es una base que tiene el mexicano para aprender a sentir cómo siente lo que siente. Y de acuerdo a nuestro autor, José René Alcaraz González, la escuela también enseña. Sí, aunque más estructurado, de igual manera, el niño es sometido a vivir de cierta forma para ser un buen ciudadano. Y es aquí cuando entra quizá ese conflicto, porque el niño sale a este otro mundo y en ambos espacios no se les da un lugar a las emociones, porque además hay un discurso generacional y de género que socialmente se introyecta en el cuerpo y nos hace pensar y sentir de la forma en que lo hacemos. Por lo menos aquí en México, el miedo es algo que está prohibido en los hombres, pero que es obligado en las mujeres. Y con la emoción de la tristeza es exactamente lo mismo. El enojo es bien visto con los hombres porque es sinónimo de hombría, pero mal visto en las mujeres porque deben de ser sensibles, dulces y mesuradas. El amor debe de ser para todos, incluso para aquellos que nos lastiman. Pero la alegría es mejor vista siempre y cuando sea amena, sin excesos o despertar las bajas pasiones, que es en el tema de lo pasional, por esta moral de vivir la sexualidad. Y que por otro lado, ahora que ya se agrega la ansiedad es una emoción que muchas veces no se tomó como emoción y que se veía como un trastorno, como una enfermedad y que nunca se le dio un lugar y nunca se le dio quizá la importancia, porque entonces hoy en día ya es algo que está presente en todos los cuerpos porque se vive con ansiedad, porque el Estado, la ciudad, el trabajo te implica a orillarte a hacer las cosas con y desde la ansiedad. Y ya desde ahí lo que queda es imitar lo que el otro hace, expresarlo como el otro lo hace y suprimir aquellas emociones que pueden llegar a ser desagradables, aparentar y poner una cara de alegría a todos sin importar lo que esté pasando adentro de nosotros, desconectarnos y dedicarnos a obedecer, ser prudentes y no causar conflicto en los demás, pero eso sí, cargar con ese conflicto nosotros solitos. Y esa es una reflexión, ¿no?, previa a desmitificar. Antes había presente esta insensibilidad hacia lo emocional. Apenas se está hablando de esto, lo cual tiene una razón de ser. Sin embargo, el objetivo de hablar de este tema sería romper con todos esos mitos y creencias limitantes acerca de cómo se tiene que vivir las emociones, pues se ha escuchado un sinfín de motivos por los cuales se dificulta el poder abrirse a la vulnerabilidad que traen consigo para poder sanar. El primer paso podría ser hablar de ellas, pero profundizaremos acerca de ello más adelante. Se ha dicho que hay formas de vivir las emociones, pero también de aquello que es incorrecto, y más allá de eso, se debe comprender que, para empezar, las emociones no son buenas ni son malas, no son positivas o negativas, todas son herramientas valiosas e importantes que nos hacen ser seres humanos porque es parte de nuestro sentir. Basta de polarizar, ya que eso trae como consecuencia el hecho de que a veces busquemos solamente evadir, negar, minimizar hasta desvalorizar nuestro sentir, cuando es aquello que nos pueda permitir contactar con lo que está sucediendo y poder confrontarlo.
Son herramientas, como se mencionaban, porque tienen funciones en nuestro cuerpo para poder protegernos, pues no son nuestras enemigas. Por el contrario, son respuestas a las experiencias que el cuerpo utiliza para mandar señales y poder crear una conexión con ciertas sensaciones que pueden estar causando malestar y aprender a identificarlas. Como hemos mencionado y tenemos un videíto sobre la vulnerabilidad, esto no es sinónimo de debilidad, es un espacio para apreciar aquello que está sucediendo adentro, que está siendo afectado por algo externo y por lo tanto las emociones que nos hacen sentir vulnerables hay que vivirlas, pues a veces por no querer lidiar con ellos, el camino más fácil es usar una distracción, querer llenar ese vacío con otras cosas. Y me ha tocado verlo en muchos pacientes que entonces deciden mejor distraerse, hacer otras cosas, ocuparse, llenarse de actividades en vez de hacer algo al respecto, resolverlas, moverlas, ¿no? Y esto pues a veces no da resultado, es una respuesta que no da resultado la distracción, porque entonces la emoción sigue ahí, no se va, es algo que se guarda y se anida. Ya aparecen a veces situaciones en donde la memoria regresa y sentimos que es como si lo hubiéramos vivido como la primera vez. Sin embargo, a veces puede ser un obstáculo porque precisamente nadie nos guía a comprenderlas, darles un lugar, identificarlas y posteriormente soltarlas. Seamos honestos y hagamos una indagación. ¿Cuántas veces en su infancia o adolescencia recuerdan a algún adulto que haya sido transparente con ustedes y se haya abierto a expresar su sentir sin buscar lastimar o usar su emoción antes de reconocerla? Ya que esa es la otra. Las emociones, como lo mencionaba, son socialmente aprendidas, no aparecen mágicamente en nuestra conciencia, porque aunque Disney busca que se hable del tema, aún hay estas cosas para desmitificar respecto a ello. Y precisamente el primer paso, como se mencionaba, es ir a nuestra historia, a nuestro origen, a nuestra familia. Y de ahí que proviene nuestro primer contacto con las emociones. La pregunta es, ¿cómo vive mi familia sus emociones? ¿Se habla de ellas? ¿Se abren a sentir y a vivirlas? Y entonces, por consiguiente, voltearme a ver a mí y preguntarme si yo reconozco, valido, siento y vivo mis emociones también. Y si me cuesta trabajo, pues aquí es el espacio seguro para hacerlo. Porque hacer un trabajo emocional desde lo corporal implica comenzar por mi historia, por mi origen, ir a la raíz, para reconocer qué es aquello que he construido mi cuerpo, para hacer una remembranza, por comprender de dónde viene lo que estoy sintiendo, cuándo inició, dónde lo aprendí. Ir a este espacio de origen, a mi núcleo familiar, para poder reconocer su sentir y poder a lo mejor encontrarme en el otro. Darme cuenta de que si me enoja cómo se enoja mi mamá, me molesta cómo actúa mi papá, ¿qué tanto yo tengo de esas raíces? ¿De dónde provengo? Y entonces aceptar lo que siento, ponerle un nombre, darle un lugar en mi cuerpo y aprender a ver los efectos que esto ha tenido en mí y por cuánto tiempo lo he cargado, que se ha hecho un padecimiento o enfermedad y si no, hacer algo por prevenirlo. Hablar de la emoción también es muy bueno, dialogarla, compartirla para mirarla, aunque déjenme decirles que eso no lo es todo. Hay un momento de catarsis en donde uno saca, suelta, vomita, berrea, pero se necesita más allá de eso, porque entonces tengo que sentirla, vivirla y dejar de evadirla, ir hacia adentro y permitir que me inunde para que después encuentre esta salida. Cambiar sabores, ideas, creencias y formas de pensarla. Yo no soy la emoción, porque muchas veces hemos llegado a decir, es que yo soy enojona, yo soy muy triste todo el tiempo, melancólica, yo soy miedoso, yo soy ansioso. Yo no soy esa emoción. Las emociones sí las puedo llegar a sentir,
pero también sí están dentro de mí, pero puedo moverlas. Así justo, moverla, soltarla y dejarla ir. Claro que puede regresar, y esto se los dejo muy en claro. No significa que por el hecho de ya te vi, ya te identifiqué, ya nunca en la vida te voy a volver a sentir. Ojalá, pero no es así. Y se tiene que comenzar una vez más. Sin duda no es una tarea sencilla. Y es que yo puedo creerme la idea de que yo soy así y no voy a cambiar y no me importa lo que digan los demás. Pues es que las emociones son parte de nuestro diario vivir y el objetivo no es evadirlas, al contrario, es usarlas, es vivirlas y no controlarlas, pero tampoco que ellas me controlen a mí. Tener una práctica diaria de diálogo, de sentir, de compartir, quizá de pausar, de parar o incluso hasta meditar, para comenzar a hacer ese trabajo con el cuerpo, para mi mundo emocional y para mi bienestar. Conocer esto sin duda abre mucho la conciencia y es una oportunidad para que quizá encuentren una guía, ¿no? Y pues precisamente pues a los pacientes saben que este es un espacio para ello. Aquí es un espacio, como lo mencionaba en un bonito post, es el espacio más seguro el ir a terapia, pero a la vez es el más incómodo. Pero a veces es bendita la incomodidad que nos hace movernos de aquello que ya no es necesario para nuestra vida. Así que les invito a reflexionar sobre sus emociones y a vivir sus emociones. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Ya estamos de regreso para esta segunda mitad del año con muchas propuestas y proyectos. Espérenlos, estén pendientes de nuestras redes. Y pues si quieren acompañamiento terapéutico, también les dejo toda la información. Así que sin más, les agradezco. Espero que puedan compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.